sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. El domingo pasado compartíamos entonces que una de las preguntas más comunes que nos hacemos aquellos que estamos buscando al Señor, ¿cuántos están buscando al Señor? Una de las preguntas más comunes que nos hacemos es: ¿qué nos impide vivir en victoria conforme a las promesas establecidas en la palabra de Dios? Amén, amén. Es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. Hemos titulado la enseñanza "Cuando la palabra no da fruto". Cuando la palabra no da fruto. Y la semana pasada compartimos Lucas, el Evangelio de San Juan, de Lucas, capítulo 8, versículo del 4 a 8, sobre la parábola del sembrador. Esta parábola explica cómo diferentes personas reciben el mensaje del reino de Dios. Es importante cómo todos podemos estar congregándonos y cómo todos podemos sentir, oír, recibir, percibir la palabra. Y esta parábola también se compara el corazón del ser humano con un terreno. En esta parábola se compara el corazón del ser humano con un terreno y se usa un vocabulario relacionado con la agricultura para explicar la importancia de tener un corazón preparado. Oído, de tener un corazón preparado. Y esto nos habla de algo grande. Por eso es importante, cuando uno se congrega, llegar a tiempo, orar antes de que comience el servicio, orar por los pastores, orar por los hermanos, para que el enemigo no meta sus pezuñas, orar, adorar, alabar, ¿cierto? Preparar el terreno como la tierra se ara, ¿cierto? Para que cuando la semilla, que es la palabra de Dios, caiga, usted pueda dar mucho fruto, que de eso se trata hoy. Amén. Amén, así es. Y sabe que el Señor, en su inmenso amor, Él sabe cómo comunicar su mensaje a cada uno de nosotros. Él sabe cómo podemos hacer para entenderle. Por eso Él hablaba en parábolas, pero les colocó un ejemplo a través de la agricultura, porque el pueblo de Israel, recordemos que ellos eran agricultores y ellos cuidaban ganado. Entonces, a través de esos dos oficios, el Señor les trajo verdades del reino de los cielos, y esas son las verdades que nosotros hoy queremos llevarnos en nuestro corazón. A través de esta palabra, entonces, podemos ver que en los primeros versículos del 4 al 8 leíamos cómo el Señor le hablaba a las multitudes, cómo habló de esta parábola a las multitudes del 4 al 8. Y explicamos también por qué el Señor les hablaba en parábolas. Por eso escuche la palabra pasada. Pero sabe, lo importante también es cómo vimos, cómo explicó esta parábola a sus discípulos, porque los que caminan cerca del Señor tienen una revelación de la palabra de Dios muy distinta a las multitudes. ¿Cuántos son discípulos del Señor acá? Así de que nosotros recibimos esa palabra del Señor y les explicó la parábola a sus discípulos. Vamos a leerlo, capítulo 8, versículos de 9 al 15, el libro de Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, y él les dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Describimos también
obstáculos, aquellos obstáculos que no permiten que la palabra del Señor dé fruto. Y vimos que el primer obstáculo que no permite que la palabra de Dios dé fruto en nuestra vida es cuando permitimos que se nos quite la palabra del corazón. Amén. El segundo punto que compartimos, que es un obstáculo, es la falta de determinación y compromiso. Si usted no tiene determinación, no una decisión, porque mucha gente decide y al día siguiente dice, no, ¿sabes qué? Mejor no. Es una determinación. Pase lo que pase, voy a estar firme. Y no se comprometen con Dios, pues no alcanzan a tener frutos jamás. Uno los ve 6 meses, 7 meses, 1 año, pero cuando vienen las tormentas de la vida, pues ellos dicen, no cuenten conmigo, esto no es para mí. Amén. Amén. Así que a grosso modo les acabamos de dar la predicación de la semana pasada. Vamos ya a dar inicio con esta segunda parte, una poderosa palabra para nuestro corazón. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. El tercer obstáculo que no permite que la palabra del Señor dé fruto es una doble vida. Una doble vida. Lucas 8:14 dice: y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. ¿Qué es la semilla que cae entre los espinos? Podrían ser entre la hierba mala. Pues es esa persona que recibe la palabra, profesa vivir para Cristo, testifica a Cristo, se congrega, pero hay un gran problemita con esa persona. Son los espinos de la mundanalidad. El tipo es mundano, carnal y espiritual. O sea, esa persona no está dispuesta a separarse totalmente del mundo. Escúchenme, acuérdense que Cristo dice: yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. O sea que esta clase de personas, así como dicen ¡aleluya!, también una noche sabrosa dicen ¡huepa! O sea, ellos están un pie acá y un pie allá. Y esta clase de personas sufren muchísimo porque tienen una doble vida. Sufren muchísimo. Se sienten como hipócritas toda la vida delante de Dios. Y tampoco se sienten como mundanos del todo, porque cuando se les pasa la sabrosura les da una depresión impresionante. Entonces, no soy de aquí ni soy de allá, no soy de allá ni soy de aquí. Es una cosa sabrosa. Difícil. Es difícil. ¿Saben? Esta clase de creyentes son aquellos que tienen un ojo para el reino de los cielos y el otro ojo para el planeta viscos, Tierra. pero al revés. Viscos, pero al revés. No miran así, sino así, ¿cierto? Así es. Un ojo para el reino de los cielos y otro ojo para lo que hay en el planeta Tierra. Con un ojo ven que el reino de los cielos tiene cosas maravillosas. Con un ojo pueden ver la paz, el gozo, las bendiciones, o sea, todos los regalos preciosos e interesantes que es el reino de los cielos, y escuchan la palabra a través de ese ojo cuando vienen a la iglesia. Pero después, con el otro ojo, también pueden mirar lo que este mundo les ofrece, y se dan cuenta que este mundo tiene muchas cosas sabrosas para la carne. Glamour, encanto, pasiones, atractivo. Es lo que se puede ver, es lo que se puede tocar, ¿cierto? Con este ojo es con lo que puedo creer, pero con esto puedo tocar. Entonces todas esas cosas deliciosas para la carne hacen que la persona tenga una doble vida, tenga un doble pensamiento, y al final la mala hierba, o sea, los espinos, terminan ahogando la palabra y opacan de esa manera la belleza del reino de los cielos. ¿Ven? Por eso a este tercer punto le hemos puesto una doble
vida. ¿Por qué? Porque esa persona procura vivir para Cristo, pero al mismo tiempo tiene otros dioses con D minúscula en su vida. Y esos dioses son más grandes que su fe. Esos dioses son más grandes que su devoción. Esos dioses son más grandes que su entrega. Entonces es una persona que no ha entendido que el primer lugar se lo tiene que dar a Dios. Y después que le entregue el primer lugar a Dios, él seguirá luchando con sus debilidades humanas, porque todos tenemos debilidades humanas. Todos tenemos un talón de Aquiles que tenemos que ponerle todos los días a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque no somos perfectos. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Y si alguien se cree perfecto, está más llevado que todo el mundo, porque no somos perfectos. Necesitamos de nuestro Señor. Pero sí es importante entender que hay cosas que, aunque no lo queramos reconocer, son dioses con D minúscula, que al final van a robar nuestra relación con el Señor. Poco a poco se van a comer el corazón de un adorador, de un hombre que alabe al Señor. La semilla entre los espinos nos muestra una realidad actual. Lo que tenemos nosotros cuando nos acercamos a la palabra no es recibir la palabra desde el entendimiento, sino abrir el corazón para que el Señor a través de ella examine nuestro corazón, y que a través de esta palabra nosotros podamos decir: hoy, ¿será que ese es mi corazón? ¿Mi corazón hay espinos? Esos son los espinos que, a pesar de que recibo la palabra de Dios, que escucho la palabra de Dios, esos espinos ahogan la palabra de Dios en mi corazón. ¿Sabe qué pasa con este tipo de personas? Que nunca llegan a tener una vida por la cual sea usada por el Señor con poder. No van a llegar a tener una vida, porque su vida está doble, su vida está dividida, su mente está dividida. ¿Cómo puede prosperar un reino? ¿Cómo puede prosperar el reino de Dios dentro de nosotros si tenemos nuestra mente dividida entre las cosas del mundo y entre las cosas de Dios? Cuando miramos el mundo, cuando miramos los placeres, la riqueza, los afanes y todo lo que el mundo ofrece, es muy difícil concentrarse y decir: anhelo lo del Espíritu, cuando tu mente está enfocada en lo que hay en el mundo. Esto es devaluar en nuestro corazón. Entonces debemos cuidarnos de las tres áreas que ahogan la vida del hombre. De la vida del hombre. Número uno, los afanes de la vida. Los afanes de la vida. La gente que mantiene con la lengua toda hora, y cuando uno mantiene así, tarde o temprano eso te va a llevar a un lugar no bíblico. Mateo capítulo 6, 25, Cristo también lo dijo: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Voy a volverlo a repetir. No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa? Aquí nuestro Señor nos está diciendo: porque viven preocupados. Eso no va a permitir que la palabra dé fruto, porque una persona que vive preocupada es una persona que no confía en que tiene un padre que es bueno. Eso es nocivo, porque es extremadamente dañino vivir preocupado. Lo primero que hace es que eso daña tu salud, la vuelve nada. Dios es el creador de nuestro cuerpo y Él sabe cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces hay personas que están enfermas, es porque en todo momento viven preocupadas, estresadas, afanadas. Y entonces Dios dice: no te preocupes, yo soy tu pastor, yo cuido de ti. Entonces esas preocupaciones también perturban la productividad. Cuando una persona vive afanada, en vez de ser productiva, se vuelve todo lo contrario, improductiva.
Y ahí es donde se quedan. Pero bueno, y si yo oro, y si yo voy a la iglesia, ¿por qué no me va bien? Porque vives afanado, y no es del que más corra, sino del que Dios tenga misericordia. No es el que más haga, sino el que sepa hacer las cosas y diga: Señor, estos son mis propósitos, estos son mis planes, te los entrego a ti, y en tu tiempo van a dar frutos en el nombre de Jesús. Y lo peor, cuando uno vive afanado, es que afecta la confianza en Dios. Y si la fe nuestra, si nuestra confianza en Dios es afectada, como dice mi esposo, empaque y nos vamos. ¿Sabe por qué? Porque el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, Dios no lo bendice. Aquel que se deja ahogar por los espinos, por las preocupaciones, y se ahoga en eso, y su confianza es tocada, ¿cómo Dios lo va a bendecir si deja de confiar en el que lo va a bendecir? Entonces, cuando todo esto sucede, la palabra del Señor no da fruto. No da fruto. Y hay dos clases de afanes. Está el afán porque no hay. Y después viene el afán porque hay que cuidar lo que hay. El afán porque no hay cosas. Y después el afán porque hay que cuidar las cosas que hay. Dios nunca, acuérdense de esto, nos dará una bendición para que vivamos afanados. Él no quiere darnos bendición para apartarnos de Él y nosotros buscando cuidar las cosas, y nos descuidamos de Dios que nos dio las cosas. Porque sabe, al final esas bendiciones se convertirán en nuestros espinos y ahogarán la palabra de Dios, ahogarán nuestra relación con Él, hasta alejarnos del Señor y alejarnos de su propósito. Qué tan delicado es dejarse llevar del afán. Amén. Entonces, cuando alguien dice: pastor, estoy contento, por fin conseguí empleo, pero ya no tengo tiempo para nada, pues Dios no te va a bendecir con algo que te aleje de su presencia. Dios no te va a bendecir con algo que no te permita orar, que no te permita crecer. Dios no te va a bendecir con algo que no te permita compartir con tu familia, relajarte, descansar, dormir. Porque la bendición de Dios no es así. La bendición de Dios no esclaviza. La bendición de Dios trae libertad, trae alegría, trae gozo. Entonces, por eso es que hay matrimonios que viven de peleas, porque la mujer o el hombre nunca tienen tiempo para la cónyuge, y eso se llama adulterio por el labor. No tiene que ser un adulterio con el esposo. Entonces, lo mismo, Dios no me va a bendecir a mí y me voy a volver esclavo de lo que me bendijo. Eso no tiene sentido. Pastor, ya no tengo tiempo para nada. Ya no se congregan, ya no oran, no leen la palabra. Pastor, pero ¿y entonces no trabajo? Pues sí, trabaje. Y si necesitan en el momento trabajar ahí, pues entonces órele a Dios, dígale: Señor, esta bendición no puede ser tuya, bendíceme, ábreme otras puertas. Y Dios lo hará. Dios lo hará. ¿Sabe qué es lo curioso? Cuando esos afanes vienen a nuestra vida, todo el tiempo para Dios es negociable. Pero la universidad no es negociable, ir a trabajar no es negociable, el gimnasio no es negociable. Hay muchas cosas que no se negocian. Pero no es que tengo un trabajo, el Señor me dio algo, entonces requiere todas las 24 horas del día porque apenas estoy empezando. Ustedes no se imaginan cuántas cantidades no quiero decir excusas, pero ya lo dije, le dicen a uno por la razón en la cual muchas veces no se congregan, no buscan del Señor. Y hay muchas razones, los amigos. Ahora después del COVID, nadie se pierde un cumpleaños, nadie se pierde una finca. Todo el mundo está listo, pero para salir. Y Proverbios dice que la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Y hay algo muy cierto: cuando tú estás detrás de la bendición, entonces te apartas de Dios que te bendijo. Y eso a la final va a traer tristeza a tu vida. Y en tu mano van a estar las cosas que Él te dio, pero lo vas a sentir tan lejos de ti que no las vas a poder disfrutar. Amén. Yo conocí a alguien que estaba más llevado, pero llevadísimo. Comenzamos a orar por él. No solamente consiguió un trabajo, sino que levantó una empresa. Y de un momento a otro se volvió esclavo de esa empresa. 24 horas de esclavo
para esa empresa. Se divorció, lo dejaron solo y seguía esclavo de esa empresa. Se enfermó y su excusa era que hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar el cuarto de hora, papito. Hay que aprovechar el cuarto de hora porque tú sabes, esta es la oportunidad. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que nos enseña es que acuérdate que desnudo llegaste y desnudo te vas a ir. Uno trabaja para ser bendecido, no para ser esclavo de nada. Y Proverbios 10:22 dice: la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Esta versión me gusta. La original dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero esta de Proverbios, que es TLA, la de traducción lenguaje actual, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Si lo que Dios me está dando no me produce paz, no me produce gozo, no me produce dar frutos, no es una bendición de Dios. No me deja dormir, no es una bendición de Dios, porque las riquezas de Dios, desde lo financiero hasta los dones, hasta los talentos espirituales, todo son únicamente una bendición cuando los usamos conforme al propósito de Dios. Amén. Todas las bendiciones de Dios vienen de Él cuando lo usamos conforme al propósito de Dios, con paz, con tranquilidad y con muchos frutos para la gloria de Dios. Otro de los espinos que tenemos que cuidar de nuestras vidas, porque ahogan nuestra vida cuando lo permitimos, es las riquezas de esta vida. Las riquezas de esta vida. Marcos 4:19 dice: pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Así que, como siempre, vamos a aclarar de que ¿es malo ser próspero? ¿Es malo ser próspero? ¿Es malo ser rico? ¿Es malo ser un hombre pujante, trabajador, visionario? ¿Eso es malo? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser malo si Dios todo lo que ha creado lo ha creado poderoso y maravilloso? Solo mire el cielo. Usted ve pobreza en el cielo, usted ve pobreza en las montañas, usted ve pobreza en el mar. Mírese usted mismo. Tremenda. Qué obra tan maravillosa. Aquí no predicamos la doctrina de la prosperidad porque eso no es bíblico. Pero tampoco predicamos la doctrina de la pobreza, porque nuestro Dios es un Padre próspero, un Dios creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas. Amén. Amén. Y el hecho es que cuando tú lees la Biblia en Génesis 13:2, tú te das cuenta que dice que Abraham fue un hombre rico en ganado, rico en plata y rico en oro. Y la pregunta es esta: a los 75 años, cuando Dios llama a Abraham de tierra de Ur, él no tenía ni dónde caerse muerto. ¿Quién lo prosperó? ¿Quién lo prosperó? Entonces, ¿es malo que Dios te prospere? ¿Eso es mala la riqueza? En ningún momento, en ningún momento. De eso no vamos a hablar, para que si de pronto alguien como usted tiene algunos pesitos o algo, no se sienta de que Dios está hablando mal de usted. No, las riquezas son una bendición de Dios a la manera de Dios. A la manera de Dios. Amén. Así es, así es. Fue Dios quien bendijo a un pastorcito llamado David y lo hizo rey. Y como rey tenía riquezas. Y no importa la edad. Así como bendijo a David siendo un jovencito y bendijo a Abraham siendo un viejito, el Señor puede bendecir nuestras vidas de la manera en como Él quiera y en el tiempo que Él quiera. ¿Cuántos lo creen? Fue Dios el que bendijo con riquezas a Salomón. Fue quien bendijo con riquezas a José, a Job, a muchos hombres de la Biblia, a Jacob, también a José de Arimatea. Y podríamos hablar de cada uno de ellos, cómo fue que Dios los prosperó, los bendijo y fueron ricos para la gloria del Señor. Pero vamos a hablar sobre a José de Arimatea, si de pronto algunos no recuerdan quién es. José de Arimatea, increíble. Él no es muy conocido para los que no leen las Escrituras, pero era un hombre próspero, un hombre rico. Él era el propietario
del sepulcro en el cual fue depositado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando murió por nuestros pecados. En otras palabras, Arimatea usó sus bendiciones y se esforzó para conseguir el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Estas son riquezas del reino. Esto es hacer tesoros en el reino de los cielos. ¿Tú te imaginas un tipo rico, próspero, que usó su finanza para hacer la obra que hizo? Allá en el cielo, cada vez que lo ven como un hombre de bien, ¿cierto? En todo lo contrario a una persona que se la mantiene buscando riqueza para su vanagloria. Eso no es productivo, eso no da fruto bíblico. ¿Por qué, mi amor? Así es. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por las riquezas son tan atacadas en la palabra de Dios? Amén. Son malas las riquezas cuando se consiguen de una mala manera, en contra de la palabra del Señor. Cuando tú tienes que inmiscuir, cuando tú tienes que comprometer tu moral, cuando tienes que comprometer tus principios en Dios por la plata, es mala la riqueza. Cuando lo usas para todo lo que no tiene que ver con glorificar al Señor, y la lista sería larga, pero usted la conoce mejor que yo, porque Dios nos ha dado entendimiento para saber cómo se usa también el dinero, dónde se pone. Cuando se usan esas riquezas para hacerlo, para usarlo de maneras que no glorifican al Señor, sino para nuestra vanagloria, entonces eso es malo. ¿Las riquezas son malas? No, son malas la manera en cómo se consiguen y la manera en las que se usan. Eso es diferente. Entonces, la raíz de todo mal es el amor al dinero. El amor al dinero. Y esto no tiene que ver con que tú seas un negociante nada más o seas un pastor. Grandes hombres de Dios se han enamorado del dinero. Grandes hombres de Dios, con la excusa de que es para la gloria de Dios, fue para la gloria de su bolsillo. Y déjeme decirle que tampoco Dios tiene problema que tú tengas una cuenta gorda en tu cuenta bancaria. El problema es cuando tus riquezas ya no son siervos, sino son amos, y son los que controlan tu corazón. Por eso es que dice la Biblia que los avaros no entrarán al reino de los cielos, y que es más difícil que entre un rico por el ojo de... Es más fácil el camello por el ojo de una aguja. Usted me entendió. Y déjeme decirle que para el que no tiene un peso es fácil decir, claro, los ricos. Sí, pero es que el dinero no es malo. El dinero lo que realmente muestra lo que hay en tu corazón cuando tú lo tienes. Yo he escuchado gente que dice, ay, mi hermano, cuando yo tenga platica, le compro la casita a la cucha. Y cogen platica y se la fuman en bazuco. O sea, olvídate, ¿sí o no? Entonces, el dinero no es malo, pero cuando el dinero no se usa para el propósito de Dios, para bendecir, para ayudar, entonces la palabra del Señor no comienza a dar frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Que es una bendición ser prosperado por Dios en todo lo que Dios te permita, y tener paz, tener tranquilidad, tener una conciencia tranquila, que cuando entres a la presencia de Dios, Dios te diga, buen siervo y fiel. O sea, es una gran bendición. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan eso? Amén. Amén. Así es. Y no solamente uno tiene que cuidar su corazón por las riquezas, sino también permitir que el Espíritu Santo te evalúe el corazón en medio de la escasez. Porque en medio de la escasez y en la ausencia de la riqueza también salen unas cosas horribles del corazón. Amén. Y también, así como somos probados con riquezas, también somos probados con escasez. Y podemos evaluar y podemos evidenciar lo que en nuestro corazón hay. Por eso Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Sabe usted
si usted ha leído las escrituras, que en ninguna otra parte Dios se compara con nadie. Él está sobre todas las cosas. El único versículo que Él pone como si fuera otro Señor que también puede gobernar es en este aspecto: el Dios y el dinero. Los dos pueden ser dos señores que gobiernan nuestras vidas, que se roban la palabra, que no nos dejan alcanzar el propósito del Señor, porque lo que mueve nuestro corazón es de cuidado. Y saben, llegará un momento que el deseo por el dinero y lo que puedes adquirir a través de ese dinero es superior a querer tener una relación con Dios. Hay gente que busca una relación con Dios para que Dios les dé el dinero, pero no están buscando a Dios porque lo necesitan a Él. Y el Señor lo sabe, porque lo que vimos en los primeros puntos hace una semana es que el Señor conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras motivaciones. De ahí la importancia de poder yo también evaluarme y decir: ¿a cuál es el Señor que yo le he entregado mis emociones? Cuando el dinero está en casa y está en la cuenta y cuando tengo todo pago, ¿tengo gozo? ¿O cuando estoy en escasez, tengo tristeza? Entonces, ¿quién es mi Señor? Cuando una planta no crece, cámbiale la tierra. Tenemos que cambiar la tierra. Tenemos que mirar la maceta cuando la planta que sembramos no pelecha. Amén. El problema no está en la semilla, no está en la palabra. Tenemos que mirar el terreno de nuestro corazón. Vamos a revisar ese terreno. Número 3, tenemos que cuidarnos de no ser ahogados por los placeres de la vida. Lucas 8:14, y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Su fruto no madura. Esa es la consecuencia de aquel que recibe, continúa su propio camino, pero al final es ahogada esa palabra y no da fruto. Entonces vimos los afanados. El afán no es de Dios. Alguien tiene que oír hoy: take it easy. Porque mientras sigas afanado, Dios no va a meter su mano. Cálmate, cálmate. Lo mismo le dicen a uno cuando uno se está ahogando: el que te va a salvar te dice: cálmate, porque si no me va a ahogar a mí también. Cálmate. Segundo, las riquezas, sean de fama, deporte, lo que sea. Y lo tercero son el placer, los placeres de la vida. Tristemente, esta es la situación de muchas personas, de muchísimas personas que tienen la intención de comenzar una nueva historia en su vida. Yo les comenté que yo me convertí porque el vacío en mi corazón era una cosa pero horrenda. Yo me metía en mi rumba y al día siguiente yo me sentía en el infierno, en la página 7, mano. Qué depresión tan horrible. Pero cuando conocí al Señor, yo quería cambiar mi historia. Y cambiar la historia no es nada fácil. ¿Por qué? Porque tus recuerdos no se olvidan. Tus recuerdos no se borran. Cuando yo me convertí, pasaba por lugares donde yo había estado con mujeres, había rumbeado, habían cosas que venían a mi mente y mi carne decía: qué rico, qué sabroso. Pero mi espíritu decía: no, otra vez vamos a llorar. Oigan a este. Mi alma decía: no, alaba al Señor, ¿cierto? Y hay personas que infortunadamente no han podido cambiar su historia por lo mismo, porque tienen un ojo en el mundo y tienen un ojo en nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Puestos los ojos, no un solo ojo. Sí, una cosa es tener los pies puestos en la tierra y la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Si estamos en esta tierra, pero estamos hablando de nuestro corazón. Entonces hay personas que quieren servirle al Señor, quieren crecer espiritualmente, quieren tener ministerios, tienen el don para predicar, para ser misioneros, para evangelizar, pero tienen un problemita: le falta valentía para comprometerse de corazón con Dios. Los ejemplos, dice la palabra, que es de sabios aprender de otros. Y en las escrituras quedó la historia de un hombre llamado Demas. Él fue un compañero en el ministerio del apóstol Pablo. Y en una de las cartas, en la segunda de Timoteo,
escribió Pablo acerca de él que lo había abandonado porque amaba a este mundo presente. Increíble. Estaba en el camino, estuvo al lado de Pablo, escuchó todas las enseñanzas de Jesús, pero él le tocó tomar determinaciones y él tomó la decisión de irse por los placeres de este mundo. Él amaba los valores de este mundo, los placeres de esta vida, y sus ojos se deslumbraron con las tres cosas poderosas que el mundo ofrece. El mismo mundo se ofrece a sí mismo, el enemigo y la carne, los tres peligros de nosotros como hijos de Dios, los tres peligros del hombre en la vida cristiana: el mundo, el enemigo y la carne. Lucas 12:19 dice: y diré, alma mía, ya tienes bastante cosas buenas, guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Esto aparentemente se oye muy chévere. Aquí estamos hablando de un tipo que está pensando en su jubilación, y eso no tiene nada malo, pero descuidar la vida después de la muerte es desastroso. Hay gente que está cuidando sus días de vejez aquí, pero tienen completamente descuidada su vida eterna. Entonces, quiero decirle que Dios le dijo a este hombre, le dijo necio. Aquí en el mundo muchos le dirían: wow, qué man tan bacano, tiene 40 años y ya puede gozar, comer, rumbear, viajar. Sí, pero ¿de qué vale que ganaras el mundo si pierdes tu alma? Entonces, el equilibrio, la palabra, el equilibrio. Hay gente que, si no lo quiere llevar por el lado cristiano, no lo lleves por el lado cristiano. Pero ¿cuánta gente pierde a sus hijos? ¿Cuánta gente pierde a su esposa? Pierden sus amigos, pierden el propósito de su vida por estar pensando en ellos, egoístamente. Y sabes, una persona que vive para los placeres es una persona egoísta. Y quiero que compartamos lo último, veamos lo que permite que la palabra dé fruto. Con esto vamos a cerrar. Y son los que retienen la palabra de Dios. Esos son los que verdaderamente van a dar frutos, los que retienen. Dice Lucas 8, versículo 14: pero la semilla es la tierra buena. Estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno. Mira, primera vez que tú escuchas bueno, un corazón bueno. Y cuando hablamos de un corazón bueno, acordémonos de David: he hallado un hombre conforme al corazón mío, ¿cierto? Pero también vemos que cuando el hombre se desvió, en Salmo 51 dice, el mismo David está diciendo: Señor, dame un corazón limpio y un espíritu recto. O sea, que el corazón hay que cuidarlo. La semilla hay que cuidarla. El corazón hay que cuidarlo para que cuando entre la palabra transforme tu vida y tú tengas una historia nueva. No se trata de oír. Es que tú puedes oír, el oído no se cansa de oír. Uno escucha las mismas canciones toda la vida y puede escuchar la predicación toda la vida y no está dando frutos en tu vida. Entonces dice: estos son los creyentes de buena tierra, los que retienen la palabra. Hay mucha gente que tú lo ves contento en la iglesia. Amén, gloria a Dios. Y a los 15 minutos le pregunta: ¿y de qué se trataba la prédica? A ver, ay, yo no sé, pero qué linda, qué linda. Ay, yo lloré. Yo lloré, pero lloré muchísimo. ¿Pero de qué se trataba? No sé. No sé. Creo que hablaba de la Biblia. No. Hay un señor que se llama Jesús. Y otros dicen: ay, yo no sé de qué se trataba la predica, pero dormí más sabroso. Ay, un frito rico. Y después se van molestos. Ay, pero yo no sé dónde está Dios en mi vida. No retienen la palabra. Escúchenme. No retienen la palabra. Retener la palabra es algo poderoso. Tengo que meditar en lo que oí. Cuando yo pienso y medito y le doy vuelta y vuelta en mi mente y vuelta en mi corazón, es como cuando usted se está comiendo un confite
y le da vuelta y vuelta y vuelta. Así tiene que ser la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para poder dar fruto. Entonces tú comienzas a tomar la palabra, el Señor dijo esto, Él me dijo esto, tú comienzas a darle vuelta, y cuando eso te hace reaccionar y te lleva a comprometerte, y entonces ahora viene la respuesta. Ay, entonces ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué me hace falta? ¿Qué tengo que quitar? ¿Cuáles son los espinos? ¿Cómo es la maleza? ¿Cuánta agua tengo que ponerle a este árbol? ¿Cuánto del sol tengo que ponerme enfrente del Señor? La palabra de Dios que tengo que comer. Y comienzas a responder. Y sabes, entonces después dices: Señor, yo quiero dar fruto. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero dar fruto. Yo quiero agradarte, yo quiero crecer. ¿Cuánto le han dicho al Señor eso? Yo quiero cambiar, yo quiero conocerte. Esa es la respuesta que tiene un hijo del Señor después de que ha recibido la palabra, que la ha retenido, y esto es lo que produce fruto al 100%. Hechos 7:11 dice: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Ellos eran un terreno honesto donde querían dar mucho fruto. O sea que ustedes, la responsabilidad de ustedes es que ahorita que se vayan para la casa o a la noche se acuerden de lo que se les predicó. Ah, no, que el pastor es muy lindo y todo, pero usted va a la palabra y dice: lo que el pastor está enseñando si es bíblico, porque usted tiene que ser celoso con la doctrina. A la gente le encanta una iglesia con luces, que esté a la moda, que los niños les encante, que haya guardería. Nada de eso está malo. Pero si la palabra no es una palabra que tú puedes retener y puede dar frutos, tú estás en el lugar equivocado. Entonces aquí vemos que los corazones de estas personas eran devotos, eran entregados, dados a la verdad, ya que una vez que conocen la verdad, se aferran a la verdad. Mira lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 17. Antes, digan conmigo, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, alguien dice: gracias a Dios, gracias. Ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que esta palabra de frutos en nuestro corazón al 30, al 60 y al 100%, para la gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Les amamos. Amén. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.